El día de hoy nos acompaña la doctora Graciela Alexanderson y el doctor Adriano Moraes para charlar sobre el diagnóstico en la anemia. Muchas gracias, doctor Alexanderson. Muchas gracias, doctor Moraes, por estar con nosotros. Vamos a proceder con la plática. Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos incumbe a todos en el mundo. Vamos a hablar sobre el diagnóstico de anemia y todas las situaciones que llevan a este diagnóstico. Bueno, este es mi currículum resumido. Yo soy médico internista, trabajo aquí en México, hago medicina pública y privada. Como muchos de ustedes, soy profesor de pregrado, de posgrado, he publicado, etcétera. Entrando en tema, vamos a platicar sobre qué nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre el diagnóstico de anemia, pero al inicio nos propone esa definición que hasta la fecha ha sido utilizada. Se dice que la anemia se define como una alteración en la concentración de hemoglobina de un individuo que está por debajo de lo que se considera normal para la población, debido a la deficiencia de uno o más nutrimentos requeridos, sobre todo el hierro, la vitamina B6, vitamina B12, vitamina A, vitamina C, calcio, etcétera. Y obviamente esto favorece que haya una hematopoiesis adecuada. Cuando esto no ocurre, se presenta la anemia. Lo más grave de esta afección es que muchas veces se presenta en diferentes etapas. Las primeras habitualmente son subclínicas y esto hace que cuando hacemos el diagnóstico, pues ya haya avanzado la enfermedad. Epidemiológicamente se calcula que hay más de 500 millones de personas afectadas por anemia en el mundo, teniendo especial impacto en las mujeres en edad reproductiva, en los niños y en los adultos mayores. Las regiones de la Organización Mundial de la Salud que emite la alerta sobre la presencia de anemia es sobre todo África y Asia suboriental. En América Latina, que es nuestra región, la anemia afecta al 17.2% de las mujeres en edad reproductiva. Vean ustedes en el Caribe, vean ustedes en América del Sur, lo que pasa en las regiones diferentes. Sin embargo, la prevalencia de este tipo de enfermedad se encuentra siempre presente. En México, mi país, la situación es un poco compleja porque hemos visto que encontramos, entre más va aumentando de edad el grupo etario, tanto mujeres como hombres, encontramos que va incrementándose la presencia de anemia. Esto debido a muchas causas y obviamente esto es importante porque vean ustedes, conforme va aumentando la edad, vamos a tener más problemas. La Organización Mundial de la Salud también nos dice que hay que ver la significancia que tiene categorizar la anemia. Y es muy importante porque la gran mayoría de los pacientes que presentan anemia severa, grave, y eso tiene implicaciones en su salud. Vamos a ver que hay muchas clasificaciones que se utilizan para tratar de definir a la anemia, y esto ha sido completamente frecuente, tratar de definirla de diferentes maneras, porque no hay una sola que pueda decirnos realmente cómo o cuál es la situación de esta entidad clínica en las diferentes partes del mundo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que debemos de hacer diagnóstico de anemia basado en niveles de hemoglobina y su gravedad. Por ejemplo, menos de 13 gramos en hombres y menos de 12 gramos en mujeres, se debe de considerar que están cursando con anemia, siendo de las más frecuentes la anemia por deficiencia de hierro y la anemia por folatos y B12. Vean ustedes entonces, cuando la hemoglobina disminuye independientemente de la concentración del eritrocito, entonces vamos a tener representada el paciente con anemia. Y una parte muy importante lo vive la mujer embarazada. La mujer embarazada, cuando tiene durante los 3 trimestres del embarazo hemoglobinas abajo de 11 gramos por decilitro,
se considera que está cursando con anemia. En el 2024, la Organización Mundial de la Salud hace una referencia muy importante. Dice que además de esta clasificación en hombres y mujeres, tenemos que hacer estadificación de cuánto se trata de una anemia leve, tanto en hombres como en mujeres, como ven ustedes representados en la pantalla. Y la anemia moderada y la anemia severa siempre es igual en sus cifras, tanto en el género femenino como en el género masculino. También hace mucho hincapié en que nosotros, los clínicos, cuando hagamos una historia clínica en los pacientes que sospechamos que tiene anemia, hay que preguntar siempre la interacción con fármacos. Por ejemplo, si está recibiendo antiinflamatorios no esteroideos o esteroideos, sabemos que irritan la mucosa gástrica y duodenal y esto puede condicionar deficiencia de hierro. Si tenemos, obviamente, ingesta de inhibidores de bomba de protones, antagonistas H2 de la histamina, antiácidos, sabemos que van a alterar el pH de la mucosa gástrica, que va a dificultar la absorción y nos puede llevar a deficiencia de B12. Les quise compartir, porque es muy frecuente en nuestro Latinoamérica, que podamos utilizar en los pacientes diabéticos metformina. La metformina interfiere con la absorción de B12 y también es necesario, sobre todo en cantidades muy amplias, conocer que esto va a condicionar también alteración del metabolismo del calcio, que también es importante durante la producción y metabolismo del hierro. La deficiencia de folatos, pues hay que preguntar si los pacientes están, por ejemplo, con metotrexato, antibióticos como el trimetopril sulfadoxazol, la carbamazepina, la fenitoína, etcétera. ¿Cuáles son los mecanismos que normalmente tenemos involucrados? Esta es otra clasificación que nos dan. Si tenemos disminución en la producción, habitualmente son deficiencias de B12, folatos, hierro, vitamina D, deficiencia de eritropoyetina, deficiencia de precursores hematopoyéticos como la anemia plástica. En la siguiente debería decir aumento en la destrucción, pido disculpas. Ahí, por ejemplo, tenemos las anemias hemolíticas como las partes más importantes representativas de esta entidad clínica y las pérdidas sanguíneas por hemorragia. Hay otra clasificación más importante y que muchos usamos en la clínica, la clasificación citomorfológica de la anemia. Esto fue dado por la Asociación Franco-Americano-Británica y se quedó desde hace muchísimas décadas como parte de las clasificaciones. Entonces tenemos anemias microcíticas hipocrómicas, en donde la más importante es la anemia por deficiencia de hierro, las anemias normocíticas normocrómicas, dentro de las que destacan las anemias de las enfermedades crónicas, y la anemia macrocítica, en donde la anemia megaloblástica juega un papel muy importante. Por su presentación, también es otra clasificación que se utiliza, la presentación aguda, en donde la hipovolemia, con todas sus manifestaciones de trastornos hemodinámicos, juega un papel muy importante, la anemia crónica, con sus manifestaciones características, la deficiencia de hierro, en donde la pagofagia, el incremento de la deglución de hielo o morder el hielo es muy importante para el paciente que tiene esta afección, el síndrome de pica, que comen tierra, comen las paredes de la casa por el calcio, el síndrome de piernas inquietas, etcétera, ¿no? Eso creo que todos sabemos estas alteraciones. Y las anemias hemolíticas, en donde tenemos que buscar, obviamente, la presencia o no de esplenomegalia. Entonces, fíjense ustedes que podemos analizar que el desarrollo de la anemia existe con una serie de factores que pueden contribuir al desarrollo de la misma, en donde destacan las deficiencias nutricionales en primer lugar, las alteraciones renales, las enfermedades crónicas, los procesos inflamatorios, los medicamentos y en las últimas décadas de estos tiempos, la presencia de malignidad, cáncer. Vamos a tocar ahora la deficiencia de hierro.
La deficiencia progresiva, la disminución de los almacenes corporales de hierro, produce obviamente una deficiencia de hierro, que no es lo mismo que una anemia ferropénica. La deficiencia de hierro se va instalando paulatinamente y vean ustedes cómo va bajando la cantidad de hierro y la ferritina, que es la que representa los depósitos de hierro, van disminuyendo paulatinamente de tal manera que vean ustedes cómo es muy importante, porque hasta que se presenta una disminución muy importante de este hierro, es cuando tenemos nosotros la evidencia de que el paciente está sufriendo con anemia, lo cual es muy grave porque permite que el paciente evolucione durante mucho tiempo y pasa prácticamente inadvertido hasta que ya tiene sus reservas prácticamente agotadas. Es cuando nosotros medimos la ferritina, que es la que representa el depósito de hierro, y entonces nos damos cuenta que el paciente tiene una anemia ferropénica. Entonces, la anemia ferropénica, por definición, es el fracaso de la función hematopoyética medular al no disponer de la cantidad necesaria de hierro para la síntesis de hemoglobina. Y obviamente esto hace que los eritrocitos sean pequeños y que sean despulidos, lo que se denomina microcítica hipocrómica. Y vean ustedes, aquí tenemos un ejemplo. El volumen corpuscular medio de 78 femtolitros o 79 da un 12 nanogramos de ferritina, pero si tenemos un descenso aparentemente diminuto del volumen corpuscular medio, la ferritina disminuye mucho más. Entonces es importante considerar esta parte porque habitualmente esperamos que los pacientes tengan una hemoglobina muy baja o que estén con manifestaciones clínicas muy serias y la realidad es que están sufriendo ya de afección desde tiempo anterior. Bien. El hierro, por ejemplo, en este caso de la anemia ferropénica, es necesario para muchos procesos celulares en órganos específicos que antes no sabíamos. Tradicionalmente conocíamos la hematopoiesis, sabíamos que las células rojas de la sangre se necesitaba el sustrato de hierro para que pudieran madurar. Sin embargo, se ha estudiado y sabemos que las células inmunológicas requieren hierro para que existan mecanismos de desarrollo, proliferación y diferenciación de las células de defensa. Algo bien interesante que vemos en medicina interna y que se los quiero compartir es que hemos observado y ahora ya ha sido publicado que muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca presentan alteraciones de la contractilidad porque tienen deficiencia de hierro y ahorita vamos a ver cómo. Y obviamente algo que nos ha importado muchísimo es el deterioro cognitivo que pueden tener los pacientes por la deficiencia de hierro, además de las alteraciones en la síntesis de la mielina en, obviamente, los neurotransmisores que se alteran. Y esto conlleva primero a que el paciente empiece a perder la memoria y posteriormente a que exista un franco deterioro cognitivo. También es importante recordar que la producción de las hormonas, sobre todo aquí mencionamos en la tiroides, la tiroxina, se ve alterada cuando hay deficiencia de hierro. Y les quise traer este ejemplo de los cardiomiocitos. Fíjense, esto habitualmente no se consideraba y es muy importante porque los cardiomiocitos necesitan hierro para su actividad metabólica. El hierro de los cardiomiocitos se va a encontrar en las mitocondrias y debemos de recordar que si la mitocondria no funciona, la célula no respira y entonces tenemos incluso afectaciones que condicionan muerte celular. Esto ha llevado a muchos estudios. Recientemente, en el Congreso Americano de Cardiología en Chicago, hace un mes, se tocó mucho este aspecto, porque están dándose cuenta los que se dedican a la cardiología que el hierro es muy importante para poder efectuar una contracción adecuada de los cardiomiocitos. El cuadro clínico es muy complejo, ¿eh? Aquí tenemos la expresión, digamos, más grave, ¿no? Porque
obviamente los eritrocitos que transportan oxígeno a los tejidos están disminuidos o tienen poca hemoglobina. Y los pacientes pueden tener hipotensión, vasoconstricción, taquicardia, bradicardia, datos de bajo gasto, son un sinnúmero de manifestaciones. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud pide que consideremos las siguientes. Por ejemplo, los pacientes que llegan con astenia, hipodinamia, falta de energía, que empieza a observarse alteraciones de la concentración y falla en la memoria, además de los aspectos sintomáticos, los aspectos de exploración física, en donde vemos una lengua dolorosa, depapilada, queilitis angular con lesiones en las orillas de la boca, las uñas que tienen estrías, las escleras azules, disfagia, síndrome de pica, que ustedes lo observen que están queriendo comer hielo o comer la pared o antiguamente los gises para la pizarra. Entonces esto es muy importante. Y algo que últimamente se ha pedido que se haga un análisis cuidadoso clínicamente al estar interrogando al paciente es ver si tiene síndrome de piernas inquietas. Al dormir, el paciente tiene alteraciones. Entonces, fíjense que este algoritmo me gustó mucho porque, bueno, ya tenemos el paciente con las cifras de hemoglobina. Fíjense, por definición de la OMS, sabemos que hombres, mujeres y mujeres embarazadas tienen ciertas cifras y tenemos anemia, pero tenemos que utilizar la ferritina sérica. Y entonces la primera consideración que tenemos que hacer es, ¿está inflamado el sujeto o no? ¿Tiene inflamación según la medición por PCR? Si no tiene y tiene obviamente una cifra muy baja de ferritina, entonces tendremos que decir que es una deficiencia de hierro absoluta. Pero ¿qué pasa si sí tiene proceso de inflamación con una PCR alta? Pues tenemos que si está en menos de 100 nanogramos por mililitro, se considera una deficiencia absoluta de hierro. Y si tenemos entre 100 y 299 con tasa de saturación de transferrina, pues tenemos nosotros una anemia funcional por deficiencia de hierro, no se aprovecha. De tal manera que podemos considerar, vean ustedes, que ya tenemos la anemia, resumiendo, y en la deficiencia de hierro absoluta tendremos cifras bajas de ferritina de 30 si no hay inflamación, menos de 100 si en estado inflamatorio, y funcionalmente podremos decir cuando el paciente o la paciente tenga una ferritina sérica entre 100 y 299 y la saturación de transferrina menos de 20, con una PCR obviamente elevada. Esos pacientes tienen que recibir una vigilancia frecuente. Nosotros sugerimos en medicina interna aquí en México que la vigilancia se haga por lo menos cada 3 o 6 meses, según el caso lo requiera. Pregunta importante. Cuando estamos ante el paciente, preguntamos, ¿se debe estudiar la deficiencia de hierro, folatos y B12 en todos los pacientes en la consulta? Es un cuestionamiento que nos hacemos siempre. Y la respuesta es sí. ¿Qué estudios deben solicitarse y cómo interpretarlos? Vamos a ver ahorita. En primera instancia, desde que estamos en la escuela, nos enseñan ¿para qué medimos lo que medimos? No es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Bueno, la cifra de hemoglobina, según la definición de la OMS, nos servirá para que uno determine si hay o no anemia. Ya hemos visto que la ferritina también nos permite evaluar los depósitos de hierro. La saturación de transferrina nos permite conocer el hierro disponible para la eritropoyesis y la PCR, pues por supuesto, evaluar el estado inflamatorio. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos todo esto? Bueno, el abordaje normalmente que se propone es hacer una biometría hemática, evaluar los reticulocitos, una química sanguínea para que hagamos un análisis cuidadoso de todas las funciones renales, hepáticas y en general lo que es las enzimáticas de todo el cuerpo humano, medir los índices eritrocitarios,
reticulocitos que ya hemos mencionado, el ancho de distribución eritrocitaria, que ahorita vamos a ver qué cosa es eso, el frotis de sangre periférica y, cómo no, a veces tenemos que llegar al aspirado de la médula ósea. Recordar siempre que la hemoglobina es una proteína globular presente en los eritrocitos que transporta el oxígeno, que además tiene 4 cadenas polipeptídicas y que tiene un grupo hemo. ¿Qué evaluamos primero en la biometría hemática, entre otras cosas? Bueno, además de la hemoglobina, el hematócrito, que es el porcentaje del volumen de sangre ocupado por los glóbulos rojos. En las mujeres va de 36 a 46% y en los hombres de 40 a 54%. Muchas veces no contamos con las determinaciones y nosotros en la clínica podemos usar esta fórmula que está muy recomendada, en donde el hematocrito se calcula por el recuento de glóbulos rojos por el volumen corpuscular medio sobre 10. Y así tenemos la cifra un poco más precisa. Entonces, ¿qué es el recuento de los glóbulos rojos? El recuento de los glóbulos rojos en hombres va de 4.2 a 5.4 millones por milímetro cúbico. En mujeres de 3.6 a 5 millones. Y habitualmente cuando lo encontramos bajo, hablamos sobre todo de anemias por deficiencias de hierro, de B12, de folatos, alteraciones del calcio, también alteraciones de la vitamina D y enfermedades como leucemias agudas, lupus eritematoso, etcétera. Cuando hay reticulocitos complementarios bajos, tenemos que evaluar y hacer diagnóstico diferencial en si es una deficiencia realmente, una anemia no regenerativa, o tenemos una hemólisis que es con mucha producción de reticulocitos. El recuento de glóbulos rojos alto también nos obliga a que nosotros hagamos un análisis de si el paciente está cursando con deshidratación, con enfermedades pulmonares, cardíacas. A veces tenemos que llegar a los aspirados de médula ósea. Y obviamente tenemos que excluir causas secundarias y aquí aparece muy importantemente la hipoxia y las enfermedades hematológicas. Entonces, los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros que habitualmente desde tiempos de muchas décadas atrás se determinan por conteo manual y deben de ir entre 0.5 y 2%. Sin embargo, el recuento va a depender del nivel de hemoglobina y eso hay que considerarlo porque se sabe que más o menos de 1 al 2% de los glóbulos rojos circulantes son reticulocitos. Y obviamente su recuento nos va a ayudar a hacer diagnósticos de ciertas enfermedades. Los índices eritrocitarios también son importantes. El volumen corpuscular medio, ahí viene la otra clasificación de la anemia, ¿no? Por el tamaño del eritrocito, en donde si están el volumen bien, pues es normocítica, si están mal chiquitos es microcítica, si están aumentados son megaloblásticas. La concentración media de hemoglobina también es muy importante, ¿no? Y obviamente la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular son partes importantes de estas clasificaciones. Recordando un poquito a los reticulocitos disminuidos, entonces siempre piensen cuando están disminuidos que puede haber una dificultad para la formación de estos eritrocitos inmaduros y eso se ve en las deficiencias de las vitaminas de hierro, en muchos fármacos que damos, los trastornos primarios de la médula ósea y los eventos de sangrados. Pero ¿qué pasa cuando encontramos los reticulocitos aumentados? Tenemos que pensar, en primer lugar, en las hemólisis, en la reflexión o en la recuperación de hemorragias. La médula ósea no es selectiva y manda todo a la circulación para tratar de compensar lo que pasa. Bien, el ancho de distribución eritrocitaria también es un parámetro importante que lo tenemos que pedir dentro de los estudios de laboratorio. Normalmente los valores son de 11.5 a 14.5%. ¿Qué describe este parámetro?
El grado de heterogenicidad en el tamaño de los hematíes. Antiguamente decíamos que había anisocitosis, eritrocitos de diferente tamaño. Ahora, con el ancho de distribución eritrocitaria, se puede determinar cuando está aumentado que hay una anemia ferropénica y megaloblástica. Cuando está normal, puede ser incluso representativo de las talasemias. Entonces, sí es importante el seguir el estudio de estos pacientes. El frotis de sangre periférica también es una parte importante del análisis de los pacientes. Cuando yo era residente hace 44 años, nosotros teníamos en el servicio de urgencias un microscopio y un portaobjetos para tratar de ver si podíamos considerar algunas alteraciones citomorfológicas. Ahora ya no se hace, ahora tiene que hacerse en el laboratorio, pero obviamente sabemos si son esferocitos, si son eh, en lunas, si son acantocitos, etcétera. La forma en que tiene este eritrocito nos va a ayudar muchísimo para establecer diagnóstico y para hacer seguimiento. Algo que no debemos de olvidar nunca es medir la función renal. La tasa de filtrado glomerular, por ejemplo, se supone que cuando tenemos menos de 45 mililitros por minuto, estamos obviamente, en orina de 24 horas, estamos obviamente ante una enfermedad renal crónica CADIGO 3, de 3 a 4 prácticamente. Y esto va a representar que en los pacientes, fisiopatológicamente hablando, tengan menos producción de eritropoyetina. Y obviamente eso va a favorecer la presentación de anemia. También tenemos que hacer todo la cinética de hierro que ven ustedes en la pantalla y por supuesto hacer la determinación de vitamina B12, B12 libre, vitamina D libre, calcio y obviamente folatos. Algo que tenemos que considerar, sobre todo en nuestra región, es que existen muchas deficiencias nutricionales, malnutrición, pero también existen enfermedades inflamatorias que condicionan mala absorción y eso obviamente hace que se presenten más anemias por deficiencia de hierro, por B12, por ácido fólico, por cobre. Y en las últimas décadas, la cirugía bariátrica ha tenido mucho auge. Hemos visto durante estos 20, 25 años que lleva haciéndose la cirugía bariátrica, que esta se asocia con mala absorción de vitaminas y oligoelementos. Les dan suplementación con zinc y también va a haber interacción con la absorción de cobre y eso va a favorecer la malabsorción, la malnutrición y las anemias en los pacientes. Y es muy importante considerar, es una parte difícil, sobre todo en las poblaciones jóvenes de en el mundo en general, la presencia de la inanición por anorexia. Entonces, identificar esa parte es importante para prevenir una muerte temprana en los pacientes. Según el volumen corpuscular medio, entonces podemos ver que hay en diferentes tamaños. Cuando hay microcitosis, que el volumen corpuscular medio es menos de 80 pentolitros, las causas fundamentales pueden ser la anemia ferropénica, talasemias, hemoglobinopatías, anemias de enfermedad crónica en algunos casos, aunque esos más bien son homocíticas, no homocrónicas, y juega algún papel importante aquí el ancho de distribución eritrocitaria. La respuesta es sí. El ancho de distribución eritrocitaria mayor de 15 sugiere déficit de hierro. A todos los pacientes que tengan anemia microcítica se les debe de realizar el perfil de hierro y la ferritina. Por ejemplo, si le encontramos normal, eso no excluye, ya lo vimos, que esté teniendo progresivamente una deficiencia de hierro. Las otras anemias sideroblásticas, etcétera, también cursan con esto, pero tienen además inflamación. Y cuando las encontramos francamente disminuidas, pues ya estamos ante una anemia ferropénica severa. Por eso dicen en el mundo que la gran mayoría de los pacientes que tienen esta afección normalmente tienen anemias ferropénicas severas porque evolucionan durante mucho tiempo hasta llegar a estadios graves, ¿no? Solo para recordar, el perfil de hierro, se los puse en la diapositiva, tiene que determinarse ferritina, el hierro sérico, la transferrina, la saturación de transferina,
los receptores solubles de la misma y los índices de saturación de transferrina ferritina. Más adelante nos van a hablar sobre ello. ¿Qué hablar de las macrocitosis cuando tenemos eritrocitos con más de 100 femtolitros? Pues la maduración asincrónica de la cromatina se ve evidente porque el ADN está defectuosamente sintetizado. Y obviamente es muy importante analizar en el frotis porque se observa hipersegmentación de los neutrófilos como se encuentran fragmentados pero unidos, como segmentados, y obviamente ahí va a haber reticulocitopenia, que es de lo que habíamos comentado hace un momento. La anemia megaloblástica, obviamente, como su definición lo dice, es una maduración nuclear asincrónica. Tenemos megaloblastosis, en la que la tasa de división celular se reduce en relación con la medición o con la cantidad de citoplasma, por eso se ven muy grandes los eritrocitos y fundamentalmente se han relacionado con la deficiencia de vitamina B12, la deficiencia de folatos, la deficiencia de cobre, los síndromes mielodisplásicos, que hay 5 tipos que no vamos a mencionar el día de hoy, pero hay que considerarlo, la anemia aplásica, la anemia de Diamond-Blackfan, que es muy importante porque esta anemia se ve por alteraciones genéticas, afortunadamente no se ve mucho en el mundo, y fármacos que interfieren con la síntesis de ADN, en donde, por ejemplo, los medicamentos para tratamiento de cáncer, quimioterapias juegan un papel muy importante. Muy bien, ahora vamos a hablar de la vitamina B12 en su determinación. ¿Es lo mismo hacer la determinación de B12 activa y B12 total? No. La vitamina B12 activa, también conocida como holotranscobalamina, es la fracción de vitamina B12 que está disponible para ser absorbida por las células. Es la forma activa de la B12, es decir, la que el cuerpo utiliza para hacer todo su metabolismo, ¿no? Utiliza en forma directa. Se determina por laboratorio, es más precisa que la B12 total, no lo olviden y fíjense, representa aproximadamente un 20% de la vitamina total, menos que el 80% restante que va unido a la aptocorrina y que ésta se considera inerte. Entonces nos tenemos que preguntar, vitamina B12 activa, ¿qué es? Recordar, es la fracción de vitamina B12 que está unida a la proteína transcobalamina. Su función, se utiliza en el metabolismo de los aminoácidos y en la síntesis de ADN. ¿Cómo se mide? Se puede medir con un ensayo de vitamina B12 activa o transcobalamina. ¿Y cuándo se usa? Para diagnosticar y tratar la deficiencia de vitamina B12. Más adelante les presentarán qué otros métodos pueden hacerse o estudiarse para este tipo de anemia. La anemia megaloblástica, el nivel sérico de B12 activa, se debe medir en todos los pacientes con macrocitosis. Tenemos unas frotis que nos evidencian un volumen corpuscular medio alto, tenemos que medir B12 activa. Los pacientes nutricionalmente comprometidos y que se han sometido a una cirugía bariátrica se deben de medir también, además de esto, el folato sérico. En pacientes sin problemas nutricionales gástricos que tienen el volumen corpuscular medio arriba de 110 y un nivel normal de vitamina B12, ojo, se debe medir el ácido metilmalónico porque esto indica el inicio de una deficiencia de B12 y se tiene que estudiar. Por su parte, el ácido fólico se encuentra en niveles normales entre 2,7 y 17 nanogramos por mililitro. Sin embargo, el promedio en el mundo es de 11,61. Los niveles menores a 3, a pesar de que la normalidad se considera de 2,7 a 17, se considera menor de 3 como deficiencia. Los menores a 1 nanogramo se consideran una deficiencia de ácido fólico grave. Y hay que recordar que esta parte es muy importante considerarla sobre todo para suplementar
alrededor de 600 microgramos en la paciente embarazada para evitar o prevenir defectos del tubo neural. Entonces, fíjense, en estas condiciones de macrocitosis tenemos que medir B12 activa y folatos. La relevancia de la vitamina D en las células sanguíneas, les quise traer esto porque esto es muy importante a considerar. Fíjense, se ha podido establecer que hay un mayor riesgo de anemia con vitaminas D bajas, sobre todo en niños, mujeres, adultos mayores, pacientes que sufren enfermedades crónicas. Las deficiencias de la vitamina D llevan a una alteración en la regulación de epsidina, ahorita vamos a ver qué cosa es eso, a una disminución de citoquinas inflamatorias. Y se han de acordar ustedes que cuando nosotros tuvimos la pandemia de COVID, muchos de los esquemas terapéuticos llevaban incluidos vitamina D. ¿Por qué? Porque se sabe que niveles adecuados disminuyen las citoquinas inflamatorias y esto obviamente va a favorecer que no haya anemia, pero además va a ayudar al problema de afectación de defensas en el cuerpo humano. Va a favorecer la acción de la eritropoyetina en médula ósea. Si no hay vitamina D, esto no va a ocurrir. Se sabe que tiene un papel inmunomodulador y se puede medir en su forma D2 y D3 y vitamina D libre. Tenemos ahora la homeostasis del hierro. La homeostasis del hierro es muy interesante considerarla porque vean ustedes cómo los eritrocitos se absorben a nivel del duodeno y deben de pasar al torrente circulatorio para entrar a la célula y finalmente ir a los depósitos como ferritina. Pero ¿qué pasa cuando tenemos calcio? Ojo, porque damos muchas veces calcio en pacientes menopáusicas sobre todo. Vean, el hierro compite con los receptores del calcio tanto para la absorción como para la entrada a la célula y por consiguiente interfiere con los depósitos y el reciclamiento del eritrocito, el hierro que se encuentra implícito en ellos. Entonces, es muy importante considerar la homeostasis de hierro como interferencia del calcio. Recordar para la prescripción de calcio no darlo sin ton ni son, sino que debe ser cuidadosamente prescrito para que esta afectación no ocurra, porque si no vamos a tratar de estar mejorando a un paciente y la realidad es que no podemos hacerlo porque tienen estas deficiencias. ¿Y qué pasa con la hepcidina? Habíamos comentado hace un momento que la hepcidina juega un papel muy importante en el metabolismo del hierro. Pues bien, la hepcidina se produce en el hígado, es una hormona que ayuda a la transformación del hierro en hierro F2 a hierro F3, que es en su forma ferrosa a férrica, y esto obviamente favorece la entrada al enterocito para que pueda circular después en la circulación sanguínea, valga la expresión, y pueda ser aprovechado. Entonces, de tal manera, fíjense, si hepcidina no se produce bien en hígado, tenemos problema. Si hepcidina no actúa bien en el enterocito, tenemos problema. Si tenemos disminución de hepcidina, no se metaboliza bien y entonces no va a pasar a la circulación sanguínea y obviamente podemos tener un secuestro de hierro. Hay que recordar que el hierro vive en estas células solo de 1 a 2 días porque es su vida media. En cuanto a la anemia normocítica, pues ya sabemos que las principales etiologías es la hemorragia, las anemias nutricionales mixtas, ferritina, folatos, B12 tienen siempre que determinarse. Es considerada la anemia de la enfermedad crónica. Nosotros en México lo vemos mucho en la enfermedad renal crónica, sobre todo en los estadios arriba de 3B y obviamente en el quinto de la CADIGO, ¿no?
y en la aparición de anemias hemolíticas. Por lo tanto, las anemias hemolíticas conllevan a un aumento en el conteo de reticulocitos, aumento de la deshidrogenasa láctica y bilirrubina por destrucción y metabolismo de la misma, descenso de aptoglobina, que ahorita les van a comentar sobre eso, la hemoglobina en hemólisis intravascular, los frotis de sangre periférica hay que hacerlos para ver si hay esferocitos, microesferocitos, y si vemos que hay esquistocitos, pues a lo mejor tenemos una anemia microangiopática, las anemias por células falciformes y las dacriocitos en medicina. Finalmente, podemos decir como conclusión que la anemia es un problema de salud mundial muy, muy frecuente. Tiene una alta prevalencia en América Latina con predominancia en la población infantil. Aquí agregaríamos en mujeres embarazadas, agregaríamos en adultos mayores y agregaríamos en enfermos con enfermedades crónico-degenerativas. Es un reto diagnóstico debido a que es multifactorial, puede ser por B12, puede ser por hierro, puede ser por folatos, etcétera. La historia clínica de un examen físico cuidadoso va a ayudar a identificar el diagnóstico. Los exámenes generales son de utilidad, sin embargo, exámenes específicos como la determinación de ferritina, B12 activa, folatos, calcio, calcio libre, vitamina D, aquí podríamos incluir la homocisteína que van a tocar en un momento, la aptoglobina que van a tocar en un momento, y obviamente al realizar un diagnóstico correcto, vamos a condicionar por default que exista um tratamento oportuno e correto. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença e participação nesse webinar. E agora vamos mostrar um pouco dos testes laboratoriais importantes para tratamento, diagnóstico e monitoramento das anemias. Eu sou o Dr. Adriano Moraes, eu sou professor e pesquisador, palestrante, e tenho a minha experiência em engenharia biomédica, em laboratórios de análises clínicas e algumas publicações também em revistas indexadas internacionais. Vamos dar início, então, reforçando algumas das definições já dadas pela doutora Alexanderson, que nos trouxe a informação das anemias carenciais, sendo aquelas definidas por deficiências nutritivas, essenciais para a eritropoiese, para que aconteça a eritropoiese de uma maneira efetiva e apropriada. São elas, principalmente, elementos como ferro, vitaminas, como B12 e o ácido fólico. A deficiência, a carência desses elementos resultam em redução importante na concentração de hemoglobina, por consequência, muitas vezes também na redução dos glóbulos vermelhos no sangue periférico. A Abbott apresenta um painel bioquímico bastante amplo e relevante para que possamos acompanhar os estágios das anemias, assim como a detecção e até mesmo o monitoramento terapêutico. Então, faz parte deste painel bioquímico a vitamina B12 na forma ativa, nós vamos explicar a diferença entre elas, o folato, ferritina, ferro, transferrina e a ligação da transferrina, homocisteína, vitamina D e a aptoglobina. Vamos iniciar a nossa fala com a anemia ferropriva. O nome já sugere a privação, a deficiência de ferro. Quando vemos uma hemácia, ou eritrócito maduro, nós entendemos que no seu interior ele é concentrado de hemoglobinas, e as hemoglobinas são formadas por cadeias globínicas, a ligação do grupo M, no qual está ligado o ferro. Então, por consequência, a deficiência do ferro acaba resultando na deficiência na síntese de hemoglobina e, então, a anemia se instala.
O ciclo fisiológico das hemácias, ele se dá pela absorção do ferro, através das suas fontes, né, que o organismo tem, e a utilização do ferro pela medula óssea para a produção da hemoglobina e, então, a maturação das hemácias que circulam pelo corpo, pela circulação periférica, por aproximadamente 120 dias, na qual, então, acaba sofrendo uma hemocaterese, um sequestro nas células do baço, devido ao envelhecimento e perda da função fisiológica dessas hemácias. As fontes conhecidas de ferro são a dieta, as concentrações de armazenamento hepática e também a presença de ferro liberada após a hemólise. Então, se houver a deficiência de ferro dessas três fontes, então o organismo entra num estágio de diminuição de ferro, a diminuição de ferritina, que seria a porção armazenada nas células hepáticas. Sendo assim, a proteína transportadora de ferro, a transferrina, acaba sendo pouco utilizada, então a demanda diminuída acaba levantando os níveis de transferrina e o índice de saturação diminui. Este, então, é um perfil inicial para que se possa investigar diagnóstico de anemia ferropriva. Outra anemia também bastante comum na população mundial são as anemias de células aumentadas, de hemácias aumentadas, anemias macrocíticas ou megaloblásticas, que se caracterizam pelo aumento do VCM, o volume corpuscular médio, e geralmente associadas à deficiência de vitamina B12 e ao folato. Aqui nós demonstramos as fontes naturais de vitamina B12. O organismo humano não é um produtor natural de vitamina B12, portanto, ele está muito diretamente relacionado à dieta. E, uma vez que houver a deficiência da vitamina pelas fontes de dieta, acaba se identificando algumas alterações morfológicas nas hemácias, sendo elas principalmente observadas pela macrocitose, pelo ganho do volume globular, e também os próprios leucócitos, como os neutrófilos, apresentam alterações nucleares chamados hipersegmentados. Isso se dá por, como a doutora Alexander já também comentou na sua apresentação, se dá por uma questão de assincronia entre a maturação citoplasmática e a nuclear. Então, a deficiência de vitamina B12 resulta num prejuízo na síntese de DNA e, então, acaba-se por produzir hemácias em tamanho aumentado e os leucócitos neutrófilos acabam se hipersegmentando nos seus estágios de maturação, ainda dentro da medula óssea. A relação da vitamina B12, os ácidos fólicos e a homocisteína para o diagnóstico de anemias megaloblásticas, anemias macrocíticas. Este organograma mostra que a vitamina B12 é um elemento, assim como o ácido fólico, são elementos essenciais para a metilação e que depois vai ser importante para a síntese de aminoácidos e também na participação da síntese de DNA. E ao passo que, se houver uma carência ou uma deficiência dos níveis de vitamina B12 e de folato, o ciclo desse metabolismo acaba não se finalizando, acaba não ocorrendo, e, por consequência, a homocisteína acaba, então, tendo níveis elevados no sangue periférico. Então, nós vamos ver, em resumo, que
o folato, quando está em níveis reduzidos, acaba, por consequência, a homocisteína apresentando-se em níveis elevados. Né? Isso é uma característica bastante presente nas anemias macrocíticas. Algumas vezes ouvimos falar sobre vitamina B12 ou vitamina B12 ativada. Existe uma diferença entre elas? Sim. A vitamina B12 clássica, que era-se dosada, né, ao longo de muitos anos, passou a ter agora como uma alternativa à vitamina B12 na forma ativa. Foi, então, identificado que a vitamina B12 em si, ela circula no organismo, porém ligada a algumas proteínas, chamadas proteínas de ligação, e que de 70% a 80% de toda a vitamina B12, ela, uma vez ligada a essas proteínas, elas não têm um poder de participar do ciclo de metilação, junto com a homocisteína, para a produção, então, de DNA, para a síntese de aminoácidos, e então, na participação do DNA. Certo? Então, acaba-se, portanto, observando ou tentando se medir uma quantidade de vitamina B12 que ela não é ativa, não é funcional. Ao passo que a vitamina B12 ativa, como o nome diz, ela identifica a fração biodisponível, ou seja, aquela que vai, de fato, participar da síntese dos aminoácidos, aquela que vai, sim, identificar e vai estar associado ao diagnóstico da anemia macrocítica. Trata-se, portanto, de um marcador muito mais sensível do que a própria vitamina B12 concentrada, e ainda tem como vantagem que ela é identificada em níveis reduzidos ainda precocemente à própria vitamina B12 concentrada. Então, nós temos que a vitamina B12 ativa como uma nova forma, né? Nós temos que a vitamina B12 ativa se apresenta como um fator mais relevante para o diagnóstico das anemias macrocíticas. Enquanto a vitamina B12 ela é dosada na sua forma total no sangue, a vitamina B12 ativa, ela é dosada apenas na sua fração biodisponível, na sua fração que vai realmente participar do metabolismo da eritropoiese. A vitamina B12 pode sofrer interferência por estar ligada à proteína aptocorrina, e ao passo que a vitamina B12 ativa não sofre essa interferência. A sensibilidade da vitamina B12 acaba sendo, portanto, maior, detectando precocemente a redução dos níveis séricos e torna-se, portanto, um teste mais confiável e mais precoce para diagnóstico. A anemia de doença crônica, ela, como a doutora Alexandra também já comentou, e agora reforçando aqui a relação da hepcidina. Quando existem fatores inflamatórios presentes, a hepcidina, ela se faz também presente, porém em condições não disponíveis, não ativas, e por isso reduz a capacidade de conversão do ferro, do estado ferroso para o estado férrico, que é aquele que realmente é utilizado e absorvido para a eritropoiese. A vitamina D inibe, então, a produção dessa hepcidina, sendo assim, a conversão de ferro 2 para ferro 3 também se torna reduzido, a absorção do ferro não ocorre de maneira esperada, e então o indivíduo acaba por desenvolver uma anemia relacionada a fatores inflamatórios. Como resumo, nós temos que a inflamação ela pode produzir a hepcidina, reduzindo o ferro e levando ao quadro anêmico. Algumas anemias elas estão relacionadas não à carência, mas sim à perda sanguínea, e essa perda pode estar relacionada à quebra das hemácias, nós chamamos de anemias hemolíticas.
Então, para identificar se o indivíduo ele está desenvolvendo um quadro de anemia por carência ou por perda sanguínea devido à hemólise, pode-se também fazer a dosagem da aptoglobina. Então, nós temos aqui neste organograma a hemólise fazendo a liberação da hemoglobina no plasma, saindo, portanto, de dentro das hemácias e caindo livremente no plasma sanguíneo, que se liga à aptoglobina, removendo, então, o próprio organismo percebe esse complexo não usual, não esperado, e retira da circulação. Sendo assim, ao fazer a dosagem de aptoglobina, ela vai estar em concentração diminuída, o que sugere a anemia por causas hemolíticas. Antes de encerrar, vamos mostrar aqui um painel resumo de todos os testes e de suas funcionalidades em relação às diferentes anemias que nós estamos comentando hoje. Então, nós temos a vitamina B12 clássica, que ela é importante no diagnóstico da anemia megaloblástica e por deficiência também de vitamina B12, e detecta níveis baixos desta vitamina no corpo. A vitamina B12 ativa, por sua vez, ela é aquela fração biodisponível, ela é a fração que está realmente ativada na produção de hemácias e se mostra como um marcador mais precoce e mais sensível nesse tipo de anemia. O folato também está relacionado à anemia megaloblástica e causada por deficiência de ácido fólico, então ela é importante junto com a vitamina B12 na diferenciação de anemias macrocíticas. A ferritina aparece como um indicador de reservas hepáticas do ferro, quando o organismo ele tem deficiência da absorção do ferro, o fígado ele deixa, portanto, de ter armazenamento e a ferritina acaba se apresentando em níveis diminuídos. O ferro, propriamente dito, quando reduzido no sangue periférico, também vai estar relacionado à anemia ferropriva e deve ser dosada em conjunto com todo o perfil de ferritina, transferrina e o índice de saturação do ferro. A hemocisteína, ela é elevada por causa da não participação de ácido fólico, vitamina B12, no ciclo de metilação e síntese de aminoácidos, e então acaba-se por ter uma sobrecarga desse elemento no sangue periférico, indicando aí anemia macrocítica. A vitamina D, como dissemos, muito importante em quadros inflamatórios, né, produzindo ou ainda interferindo na produção de alguns hormônios responsáveis pela absorção do ferro, e então está associada aí de uma forma indireta nas anemias por causas inflamatórias ou anemias crônicas. A aptoglobina reduzida na anemia hemolítica, uma vez que a hemoglobina livre da hemácia após a quebra da célula acaba se ligando à proteína e então retirada da circulação pelo sistema retículo endoplasmático. A transferrina, como proteína responsável por transportar o ferro, acaba se apresentando em quantidades elevadas na anemia ferropriva, e ainda a saturação do ferro acaba se demonstrando reduzida. Nós queremos mostrar que todo esse painel está disponível nas plataformas da Abbott, seja nos equipamentos da Architect ou a Linit. E, para finalizar aqui a minha participação, eu queria dizer que a integração do quadro clínico com o perfil laboratorial, ele é essencial para o sucesso, tanto do diagnóstico quanto do monitoramento do quadro de anemia de um paciente. Então, conhecer quais são as opções, todo o portfólio de testes laboratoriais e entender
qual a função de cada um deles e mesmo quando associados podem, então, beneficiar o paciente, beneficiar o clínico para o curso da doença e do tratamento, e então dizer a importância dos profissionais envolvidos, né, neste cenário, cada um na sua área, reconhecendo tanto a parte clínica, a parte de sinais e sintomas apresentados pelo paciente, quanto dentro do laboratório, quais são os exames que devem estar associados para que juntos possam, então, chegar ao melhor termo em prol do paciente. Aqui eu finalizo a minha participação nesse webinário e, mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês. Bien, para continuar después de la excelente presentación de nuestro colega, pasaremos ahora a hablar sobre casos clínicos. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en nuestra vida diaria cuando estamos ante un paciente en que estamos sospechando que puede estar cruzando con la enfermedad? Bien, aquí está un ejemplo. Es una paciente del sexo femenino de 32 años de edad. Desde hace 4 años padece sangrado uterino anormal, polimenorrea, con menorragia. Acude a consulta por presentar 2 semanas previas cefalea, fatiga, se siente débil, manos y pies fríos, se marea, está asténica, hipodinámica, tiene palpitaciones aún en reposo, caída de cabello, uñas quebradizas, deseos de comer hielo y tierra de sus macetas. A la exploración física la encontramos con palidez de conjuntivas y tegumentos, taquicárdica, la lengua está inflamada y las úlceras bucales presentes. El primer cuestionamiento que nos tenemos que hacer: ¿cuál es nuestra impresión diagnóstica? En los comentarios al final podemos hacer análisis cuidadoso de él. ¿Qué otra pregunta tenemos que hacernos? Dependiendo de cuál fue nuestra impresión diagnóstica, ¿qué estudios de laboratorio deben de solicitarse y qué se espera encontrar? De acuerdo a lo que han visto durante este día, ustedes hacen ya un análisis cuidadoso y dicen qué es lo que tienen que pedir. ¿Pido solo biometría hemática? ¿Citometría hemática quizá? ¿Pido cinética de hierro? Sospecho que puede tener deficiencia de B12 y folatos. ¿Pido eso también? Ese es un cuestionamiento muy interesante. Aquí les tengo algo de respuesta. Tenemos una biometría hemática con hemoglobina de 9.0, un volumen corpuscular medio de 71.4 fentolitros con una concentración de hemoglobina corpuscular media de 30%, con plaquetas normales de 302,000. Una cinética de hierro con hierro sérico de 18 microgramos, capacidad de fijación de ferritina 453, aquí debería ser de hierro, porcentaje de saturación de transferrina de 9.0%, ferritina muy baja de 6 microgramos, transferrina de 99. Esto nos va orientando acerca de la causa de la afección. Tenemos la hemoglobina baja, lo que la confirma el diagnóstico de anemia, pero además tenemos un volumen corpuscular medio disminuido o microcitosis, tenemos además un hierro sérico bajo, la transferrina igual, la ferritina, muy importantemente vean esto, la ferritina se encuentra disminuida. Y esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué estudios de laboratorio complementaría para hacer el diagnóstico final? Por morfología, ¿qué tipo de anemia presenta? Ojo. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo se clasificaría esta anemia? Diagnóstico nosológico de la anemia. Entonces tenemos como respuesta que en el frotis de sangre periférica puede haber anisocitosis o una distribución del ancho de los eritrocitos
aumentada, la anemia es microcítica hipocrómica, podríamos decir que es una anemia moderada, que en algunas clasificaciones le ponen grado 2, ¿se recuerdan la tabla que vimos? Y obviamente concluimos como anemia por deficiencia de hierro. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente caso clínico. Un resumen muy pequeño. Este se trata de un paciente masculino de 48 años de edad, sin antecedentes de importancia. Inicia su padecimiento actual 3 meses antes de venir con nosotros a la consulta. Al presentar disminución en la memoria a corto plazo, ay, no me acuerdo qué pasó, no me acuerdo qué comí, qué tenía que hacer, etcétera, y refiere periodos de confusión, irritabilidad, parestesias en las extremidades superiores, fatiga y debilidad generalizada. 2 semanas antes empieza a cursar con dispepsia, que no se ha investigado, se duerme y tiene dolor ardoroso, epigástrico en la noche, puede tener reflujo, no está consumiendo ningún medicamento y siente plenitud postprandial. Acudió a consulta porque presentó rectorragia, 24 horas de evolución antes de ingresar con nosotros a la consulta, en abundante cantidad, a decir del paciente y de color rojo rutilante que se relacionó con evacuación. A la exploración física encontramos palidez de tegumentos generalizada, 2 úlceras aftoides en la lengua y los carrillos, glositis, un soplo losistólico plurifocal. Recordar que los soplos funcionales son plurifocales y no se irradian. Los soplos orgánicos son en alguna válvula en especial y tienen irradiación específica. Entonces aquí sería un soplo funcional. Abdomen sin alteraciones, se detecta una hemorroide externa trombosada, sin más agregados y sangrado escaso en el guante al realizar el tacto, disminución de reflejos osteotendinosos. Pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuál es el diagnóstico clínico probable y qué estudios de laboratorio solicitaría sospechando que estuviera cursando con anemia? Entonces, ¿qué buscaría yo? Bueno, pido las determinaciones. Está el paciente con alteración de la memoria, pues sospecho que puede haber una involucración de las hormonas tiroideas y le pido una TSH que está normal, con una T4 total normal, una gastrina menor de 10 picogramos por mililitro, pensando en las molestias gástricas que está teniendo. Una hemoglobina de 6.6 confirma el diagnóstico que está cursando con un cuadro de anemia. Hematócrito, vean ustedes, de 14, leucocitos de 4.020 y plaquetas de 83,000. Tiene disminución de las plaquetas también y discreta de los glóbulos blancos, leucopenia discreta. Determinamos ácido fólico y encontramos 13.9 nanogramos por mililitro y lo normal es de 3 a 17, digamos que está normal. Pedimos B12 y encontramos 31, encontramos disminuida. Aquí no hicieron la directa, la activa, que es importantísimo hacerla. El hierro sérico está en 186 microgramos por decilitro, que está normal. La transferrina 149, la ferritina 629, la saturación de hierro 81. Entonces podemos evaluar aquí esos resultados y decir que hay una deficiencia de vitamina B12. El perfil viral para hepatitis B y C es negativo y los demás estudios, como las pruebas de función de hígado, encontramos normales, la química sanguínea está normal, antifactor intrínseco normal y negativo el siguiente. Entonces, ¿qué estudios de laboratorio y gabinete complementario solicitaríamos? Pues estamos evaluando y viendo que tiene una deficiencia franca de B12. Entonces, se sugiere que en estos pacientes se haga un frotis
de sangre periférica, y aquí lo que encontramos es macrocitos, anisocromia, acantocitos, dacriocitos, basofilia difusa, y se observó punteado basófilo y un eritroblasto. La tomografía axial computada de abdomen se encontró normal, pero la panendoscopía mostró gastritis crónica atrófica de predominio en cuerpo y fondo, visualización de vasos submucosos, aplanamiento de pliegues gástricos y palidez generalizada, antro y duodeno sin alteraciones. Las biopsias de la mucosa gástrica reportaron gastritis crónica folicular con atrofia focal de predominio en cuerpo y fondo. Ahí fue positiva la prueba para Helicobacter pylori y se consideró que estaba cursando con una metaplasia intestinal completa. Esto obviamente favorece y es la responsable de que haya una deficiencia de B12. Es un caso muy frecuente que vemos nosotros en el Hospital General, un hospital que tiene 2,000 camas, entonces pueden ver ustedes de qué tamaño es nuestra población. Finalmente, diremos que en las anemias megaloblásticas, como en todas las anemias, anemias por deficiencia de hierro, etcétera, el diagnóstico definitivo es muy importante. En este caso, el diagnóstico final fue una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Y esto es muy importante porque dependiendo de que hagamos un diagnóstico definitivo correcto, estaremos entonces haciendo un tratamiento y un diagnóstico y un tratamiento oportuno, ¿ok? Y bien, aquí termina mi participación. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas, no sin agradecer antes a la invitación a este webinar que espero haya sido de mucha utilidad. Adelante, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a la doctora Alexanderson por su presentação. Muito obrigado, Dr. Moraes, pela apresentação. Ahora damos espacio a las preguntas. Si en la audiencia tienen alguna pregunta, por favor, nos pueden hacer llegar esas a través del chat. Aquí ya hemos recibido algunas preguntas y vamos a comenzar. Doctores, la primera pregunta, ¿cómo les ayudan las pruebas mencionadas en la presentación en su práctica? ¿Nos pueden hablar un poco de su experiencia con estas pruebas? Sí, voy a tomar la palabra yo, iniciando. Es muy importante que nosotros consideremos la realización de estas pruebas para confirmar una sospecha diagnóstica clínica que nosotros tenemos. Como vimos en el webinar, habitualmente diagnosticamos un paciente con anemia porque clínicamente está débil, anda con cansancio, sabemos a la exploración física que está pálido, en conjuntivas y tegumentos, etcétera. Pero uno como clínico necesita confirmar el origen, si es una deficiencia de hierro, si es una deficiencia de B12, si es una deficiencia de folatos, porque el tratamiento será diferente. A mí me gustaría aquí compartir con el doctor Adriano, porque él es el especialista en esta área, para que nos diera su opinión. Perfeito. É isso mesmo, para complementação e para poder dar mais propósito para a hipótese diagnóstica, uma vez levantada pelo clínico, relacionado a toda sintomatologia, aos sinais que o paciente apresenta. Então, alguns testes podem ser selecionados a fim de que possam, então, dar mais relevância para aquela hipótese e, então, favorecer ao diagnóstico. Uma vez definido qual que é a carência que existe e em qual nível essa carência está ocorrendo no curso daquele paciente, então o médico vai poder fazer uso dessa informação para, então, definir doses, para, então, definir esquemas terapêuticos e, então, favorecer o curso do tratamento desse paciente. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta.
Aquí hay una alta adopción de la vitamina B12 total para el diagnóstico de la anemia. ¿Cuáles son las barreras que cada uno de ustedes ve en la adopción desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del laboratorio? Bien, otra vez voy a tomar la palabra yo primero. Sí. Miren, cuando hay un paciente con diagnóstico de anemia y ya hemos confirmado que se trata de una anemia megaloblástica, tenemos que identificar si se trata de una deficiencia de B12 o de una deficiencia de ácido fólico, como lo vimos en el webinar. Hay una recomendación muy importante de que adoptemos la determinación de vitamina B12 activa, que lo tocó el doctor muy brillantemente. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar realmente a determinar qué tanto está sufriendo el paciente de deficiencia de B12. Es muy importante dentro de las barreras que nosotros hemos identificado, de acuerdo a la pregunta que han hecho, es que los médicos tenemos que saber que esa determinación se debe de hacer. Y obviamente el determinar la B12 total no sería tan convincente para poder establecer un diagnóstico con definitividad. Como les comentó el doctor Adriano hace un momento, es importante porque nuestros esquemas terapéuticos van a determinarse por ello. Y obviamente los esquemas terapéuticos son diferentes dependiendo de la afección que tenga el paciente. Entonces, si nosotros identificamos plenamente con el uso de la determinación de B12 activa, estamos dando un gran paso para que esta barrera se rompa y pueda uno establecer un diagnóstico y un pronóstico y un tratamiento adecuado. Adelante, Adrián. Perfeitamente, doutora. Seguindo nessa mesma linha de pensamento, muitas vezes, ao adotar a dosagem de vitamina B12 total, o resultado ele é errôneo, considerado errôneo, porque traz um resultado em vitamina B12 em níveis ainda considerados normais, contrariando a hipótese diagnóstica de uma anemia por carência dessa própria vitamina. Daí a importância, então, de se fazer uso da vitamina B12 ativa, na qual somente a fração biodisponível será, então, realmente dosada, e é ela que tem a capacidade de dar uma informação mais fidedigna. Então, essa seria a grande barreira da adoção da dosagem de vitamina B12, por se demonstrar de alguma forma, mascarando diagnósticos para anemias megaloblásticas. Correcto. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta y esta también vamos a separarla desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del laboratorio. En su opinión, ¿cómo puede el laboratorio ayudar a los médicos a tratar a los pacientes con anemia? Bien, en el caso de la clínica, nosotros obviamente diagnosticamos, ya hicimos unos primeros estudios y sabemos de qué se está tratando el paciente en su enfermedad, pero ¿cómo yo, médico clínico, puedo saber que mi tratamiento está siendo adecuado? Entonces, en ciertos tiempos, como se mencionó en el webinar, tenemos que hacer determinaciones, digo, no tan frecuentes, pero sí considerando más o menos cuánto tiempo tarda en establecerse una respuesta adecuada en el tratamiento, que es aproximadamente 12 semanas. Entonces, uno tiene que ir evaluando cómo está respondiendo el paciente en ese sentido, ¿no? Hablamos ya de los reticulocitos, hablamos ya de la concentración media de hemoglobina, hablamos del volumen corpuscular medio, de la misma determinación de hemoglobina. Y yo aquí nada más les quiero hacer una recomendación antes de darle la palabra al doctor Adriano, es que muchos de nuestros países tienen altitudes o latitudes diferentes en cada lugar en donde estamos nosotros trabajando. Vamos a suponer, en el caso de México, en el caso de Puerto Rico, Dominicana, Brasil, que estuvieran a la altura del nivel del mar. Obviamente las cifras normales de hemoglobina
van a ser un poco más bajas, digo, sin llegar a datos de deficiencia, ¿verdad? Que los que pueden tener alguien que vive en latitudes así que más altas, ¿no? Como podría ser Quito, Ecuador, o Cusco, o mismo aquí en la Ciudad de México, que estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Varía un poco y no irnos con la idea de que, ay, a lo mejor tiene, uy, cuánto hematocrito, cuánta hemoglobina, sino evaluar esa parte para que podamos ser nosotros más precisos. Adelante, Adrián. Muito bem. Acompanhando esse pensamento, algumas particularidades devem ser consideradas relacionadas à geografia, como a doutora bem disse. Então, em altitudes, quantidades de hemoglobina que são mais necessárias em relação àquelas onde o paciente está a nível do mar. Também há diferenças entre idades e gêneros e etnias, então tudo há de ser considerado quando se fizer, então, a análise geral do quadro do paciente. Uma outra coisa bastante importante também é ampliar um pouco a visão para que possa, dentro do quadro clínico chamado, né, da situação clínica chamada anemia, para se tentar evidenciar a verdadeira causa desta situação clínica, buscar aonde está ocorrendo a carência. Uma situação, por exemplo, poderia ser uma deficiência de ferro, levando à anemia ferropriva, porém, ela pode ser secundária a uma doença crônica, a uma deficiência de vitamina D, ou alguma outra inflamação que está impedindo a ação, a utilização e absorção do ferro, e então resultando na ferropênica. Então, não somente olhar como uma coisa definitiva, né, como um resultado final de carência de ferro, mas ir buscar dentro dos testes laboratoriais toda a possibilidade de causa e, da mesma forma, toda a possibilidade de exclusão de causa. Então, essa seria uma visão ampla dentro do portfólio de testes relacionados à anemia. Si yo quisiera completar nada más, qué bueno que tocó este aspecto, Adriano, porque, por ejemplo, en México es muy frecuente la infestación por Giardia lamblia, y la Giardia se establece en el duodeno. Entonces, ese tipo de amiba, a veces estamos, en el caso de la ferropénica, ¿no? Estamos buscando otras causas y lo que está teniendo el paciente obviamente es un proceso a nivel de duodeno que impide la absorción. Entonces, la acuciosidad clínica ahí es muy importante para poder establecer efectivamente un buen diagnóstico, ¿no? Adelante. Sim, Ok, perfeitamente. Conhecendo, então, quais são as possibilidades do paciente apresentar anemia ferropriva, ferropênica, e voltar, né, fazer o caminho contrário, indo buscar a verdadeira causa dessa situação. Correcto. Ok, tenemos otra pregunta, nos están ya llegando varias preguntas. ¿En qué otras situaciones de anemia el hematocrito está bajo, hemoglobina baja y el hierro normal? Bien, como ustedes recordarán en la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, nos dice, para que yo clínico determine que el paciente tiene anemia, debo de tener la hemoglobina y el hematocrito bajo. Pero el que tenga el hierro normal, pues quiere decir justamente que tenemos que pensar en otras posibilidades. ¿En cuáles? Pues lo que acabamos de tocar, vitamina B12, vitamina de ácido fólico, tenemos que buscar vitamina D, como lo dijimos en la charla, y también las determinaciones de calcio, porque recuerden lo que vimos, interfieren con ciertos metabolitos, ¿no? Cuando se trata de hierro, sobre todo, pero en situaciones como la que plantean en la pregunta, básicamente tendríamos que buscar B12 y folatos, y ahí es la importancia de recordar por qué la determinación
de B12 activa es muy importante. ¿Ok? Adelante. Sim, é verdade que a anemia ferropriva, ela é a mais prevalente na população mundial, porém existem outras anemias, portanto, temos que olhar que caso haja um nível de ferro dentro do padrão de normalidade, do valor de referência, então deve-se buscar outras causas de anemia, dentre elas a deficiência de vitamina B12 ou mesmo do ácido fólico, ou ainda as anemias hemolíticas. Correcto, correcto. Y tenemos una última pregunta. Dice que la dosis de la vitamina B12 total y del folato asociado con un hemograma de buena calidad y una clínica bien definida pueden cerrar el diagnóstico de anemia megaloblástica. Prácticamente están preguntando esto debido a que en algunos lugares el acceso a la vitamina B12 activa está un poco más, está restringido por temas de reembolso. Sí, bueno, idealmente esto debería de hacerse. Y algo que es muy importante que recordemos es que vamos a suponer que el paciente empieza a tener deficiencia de B12. Entonces, invariablemente, en el tiempo también va a tener deficiencia de folato. Al revés, si tenemos deficiencia de folato, invariablemente después vamos a tener deficiencia de B12. ¿Por qué? Porque para que se sintetice la hemoglobina, desde el punto de vista molecular, se necesitan las dos en su integridad, y al empezar a haber una deficiencia una de otra, pues esto se va perpetuando. Sí, desafortunadamente estoy consciente, muy consciente, de que para que tengamos acceso a la determinación no es fácil, pero hay que intentar hacerlo. O sea, yo sé que con el tema de los seguros, yo creo que lo vivimos todos en la región, pero es importante que trate uno de sensibilizar al médico que lo está tratando y al paciente que lo está recibiendo, que este estudio debe de hacerse. ¿Para qué? Para que el paciente viva mejor y obviamente su calidad de vida sea buena y el tratamiento sea el específico. ¿Ok? Adelante. Sim, perfeitamente. A conscientização da gestão e do médico para que enxergue, né, e entenda que o uso destes novos testes não se representa em gasto, mas sim em investimento, porque uma vez fazendo, então, um teste de vitamina B12 ativa, que pode ser considerado algo um pouco mais custoso para os planos de saúde, para a questão de reembolso, mas isso reflete, no final da ponta, ter um tratamento mais assertivo e proporcionar uma qualidade de vida melhor para o paciente e, no todo, no geral, acaba se tendo, então, um grande ganho e não um gasto. Esta, acho, é uma visão que tem que ser invertida, né? Eu sei que eu já tive experiência em hospital público, onde, no caso do Brasil, por exemplo, né, era custeado por SUS e por verba pública, então tudo era muito restrito, mas, de alguma forma, nós fomos conseguindo colocar para os nossos gestores, né, uma nova visão de investimento e ganho ao invés de custo. E isso favoreceu demais o tratamento e é sempre em prol da saúde, em prol do paciente, e acaba sendo sempre um ganho, portanto. Bien. Bien. Bueno, pues estamos ya sobre la hora. Nuevamente, muchas gracias a la audiencia que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias, doctor Alexanderson. Muito obrigado, doctor Adriano, pela charla, pela plática. Y bueno, los vemos aquí en algún otro webinar. Muchas gracias a todos. Gracias.